Bienvenidos, esta es la clase de Fisiología Digestiva en la carrera de Técnicos para Bioterio. Mi nombre es Edgardo Massini, soy jefe de trabajos prácticos de Fisiología Animal y en el desarrollo de esta clase veremos las principales características del aparato digestivo, su funcionamiento y su integración con otros órganos, aparatos y sistemas. El aparato digestivo lo podemos considerar como una proyección del medio exterior dentro del medio interno. Si nosotros analizamos la composición, por ejemplo, del contenido gástrico, vamos a encontrar que hay muy pocas diferencias con el alimento que estaba por fuera del animal. Ahora bien, este aparato, ¿sobre qué trabaja? Básicamente trabaja sobre el alimento. Entonces, es muy importante tener una idea de cuál es la composición del alimento. En el alimento nosotros encontramos una proporción muy importante de agua y después un resto de contenido que se llama sólido. Ese contenido sólido es absolutamente heterogéneo, entonces vamos a encontrar allí minerales como por ejemplo el sodio, el potasio, cloro, bicarbonato, cobre, calcio, magnesio, fósforo y hierro. Vamos a encontrar hidratos de carbono. Los hidratos de carbono pueden ser clasificados en dos grandes grupos: aquellos hidratos de carbono que forman parte del citoplasma de la célula, como son por ejemplo el almidón o la celulosa en el caso de la célula vegetal, o aquellos hidratos de carbono que forman parte de la pared de la célula en el caso que nos refiramos a las células vegetales, sabiendo que las células animales no tienen pared celular. Esos hidratos de carbono son, por ejemplo, la hemicelulosa y la lignina. También podemos encontrar lípidos, como son, por ejemplo, los ácidos grasos, el colesterol, los fosfolípidos. Vamos a encontrar proteínas, vamos a encontrar vitaminas hidrosolubles, que son todas las vitaminas del grupo B y la vitamina C, y vitaminas liposolubles, que son las vitaminas A, D, E y K. El objetivo de trabajar sobre el alimento es obtener la energía. Esa energía que tiene el alimento recibe el nombre de energía bruta. La energía bruta es el total de energía que contiene un alimento. Nosotros sabemos qué cantidad de energía tiene un determinado alimento porque tomamos una parte de ese alimento, lo combustionamos en una bomba calorimétrica y va a generar una cierta cantidad de energía que se magnifica en forma de calor. Entonces esa sería la energía bruta, la energía total que tiene el alimento. Pero esa energía no es la que queda disponible para la utilización, ¿verdad? Entonces vamos a encontrarnos con que de ese alimento, con esa energía bruta que nosotros le brindamos al animal, hay una primera pérdida que es la energía fecal, o sea, la energía que se pierde con la materia fecal. Si nosotros restamos la energía fecal a la energía bruta, lo que obtenemos se llama energía digestible. Y acá surge un concepto que es el concepto de la digestibilidad. O sea, la digestibilidad entonces, fíjense ustedes que es una relación entre el total de lo que entra, energía bruta, menos lo que sale, que es la energía fecal. Por lo tanto, esta energía digestible es la que queda en el interior del organismo. Ahora bien, esta energía a su vez tiene otras pérdidas. En el caso de la mayoría de todos los animales, ¿verdad? La energía que se elimina es la energía de la orina. O sea, en la orina se eliminan compuestos del catabolismo que tienen un determinado valor energético. Y en el caso de los rumiantes, como la vaca o la oveja, estos animales eliminan también energía en forma de gas metano. Esto lo hacen por el mecanismo del eructo. Entonces es una pérdida energética que también se debe tener en cuenta. Si nosotros restamos estas pérdidas energéticas a la energía digestible,
lo que nos queda recibe el nombre de energía metabolizable. O sea, la energía metabolizable es un concepto muy importante debido a que los requerimientos energéticos de los animales, lo que nosotros podemos ver en las tablas nutricionales, se expresan en kilocalorías de energía metabolizable. Entonces, ese es un concepto central dentro de la nutrición de los animales. Ahora bien, esta energía metabolizable también tiene otra pérdida. Esa pérdida es la que recibe el nombre de ADE, que quiere decir acción dinámico específica del alimento. Esta es una pérdida energética que ocurre a través de las movilizaciones de los compuestos por las membranas y por la circulación del organismo y por la absorción de los mismos a nivel celular. Entonces, esta energía que se pierde en forma de calor puede llegar a ser útil en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en aquellos casos donde el animal está en un clima excesivamente frío, esta pérdida energética es importante porque colabora con la termogénesis, o sea, con la generación del calor del organismo. En el caso inverso, si estamos frente a una situación de un clima excesivamente cálido, esta pérdida energética obviamente no colabora, tiene que ser desechada. Entonces, allí ya no cobra importancia. Si le restamos entonces la acción dinámica específica, la energía de la acción dinámica específica a la energía metabolizable, lo que nos queda recibe el nombre de la energía neta, que es la que entonces sí está disponible para el animal. Ahora bien, esta energía neta se utiliza tanto para las funciones de mantenimiento, o sea, energía de mantenimiento. ¿Cuáles son esas funciones? Y, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, los movimientos respiratorios, los movimientos del tracto digestivo, la eliminación de orina, etcétera. Pero también se utiliza para la producción, o sea, es la energía de producción. Por ejemplo, la producción de leche, la producción de huevos o, por ejemplo, los requerimientos para la gestación. Entonces, esta energía neta se reparte en partes iguales entre la producción y el mantenimiento. El aparato digestivo asienta sobre 4 propiedades, que son la motilidad, la secreción, la digestión y la absorción. Estas 4 propiedades están íntimamente relacionadas entre sí y, de hecho, en muchas circunstancias se solapan unas con otras. Lo que ocurre que a los fines didácticos y para poder comprender mejor el tema, conviene estudiarlas por separado. En la clase presente, nosotros nos vamos a referir fundamentalmente a la motilidad del tubo digestivo, en tanto que en la segunda parte de la clase veremos secreción, digestión y absorción. Muy bien, entonces, la motilidad. Sabemos que el aparato digestivo se mueve por experiencia propia, por una cuestión de vivirlo en carne propia. Todos sabemos que hay movimiento en el tubo digestivo. Ahora, ese movimiento en el tubo digestivo puede ser de dos formas. Puede haber una motilidad tónica y una motilidad fásica. La motilidad tónica es la contracción semipermanente de ciertas estructuras, como por ejemplo los esfínteres digestivos y el fundus gástrico, en tanto que la contracción fásica hace referencia a dos tipos de movimientos, los no coordinados y los coordinados. Los movimientos no coordinados son aquellos que no hacen progresar al alimento durante el transcurso en el tubo digestivo. O sea, lo llevan para un lado, lo llevan para el otro, pero no progresan a lo largo del tubo digestivo. En tanto que los movimientos coordinados son aquellos que hacen progresar el contenido a lo largo del tubo digestivo. Entonces, los movimientos no coordinados son movimientos de mezcla, en tanto que los coordinados son movimientos de propulsión. En el tubo digestivo también encontramos la relajación,
Esta relajación también puede ser de dos tipos. Una es la relajación inhibitoria. ¿En qué consiste la relajación inhibitoria? Consiste en la liberación de neurotransmisores que tienen la característica de inhibir a las células musculares y secretantes del tubo digestivo. Nosotros tenemos que recordar acá un concepto previo que habíamos visto cuando hablamos de tejidos excitables. Siempre que se habla de una inhibición, estamos hablando en definitiva de una relajación. Y siempre que se habla de relajación o inhibición, estamos hablando de la hiperpolarización de la célula. En contraposición, cuando hablamos de una contracción, hablamos de un fenómeno de tipo excitatorio. Y ese fenómeno de tipo excitatorio se va continuado de una despolarización de la célula. También encontramos la relajación pasiva. La relajación pasiva consiste en la supresión del estímulo excitatorio. Retomando el tema de la motilidad, nosotros entonces vemos que existen los movimientos de mezcla que son producto de las contracciones no coordinadas de la musculatura lisa. Por ejemplo, son movimientos de mezcla los de segmentación rítmica o los movimientos pendulares. En cambio, que los movimientos de traslación son aquellos que surgen de la contracción coordinada de la musculatura lisa y son los llamados movimientos peristálticos. Estos movimientos se dirigen de oral a voral, es decir, de la boca hacia el ano. También, movimientos de traslación, hay antiperistálticos, o sea, los que tienen la dirección contraria, los que van, digamos, en líneas generales, desde hacia atrás hacia adelante. Esos movimientos son normales en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en el vómito se produce un movimiento antiperistáltico y en otras estructuras del tubo digestivo se alternan los movimientos peristálticos con los antiperistálticos, tal como ocurre en el intestino grueso de todas las especies. Este dibujo esquematiza un movimiento peristáltico de traslación. Fíjense una cosa, en el momento cero vamos a encontrar una contracción hacia oral y una distensión hacia voral. Entonces, la dirección del contenido va a ser esta. 5 segundos después, la parte que estaba distendida se contrae y se relaja la parte distal, se distiende la parte distal. Entonces, vamos a encontrar que va a seguir este recorrido, ¿verdad? Este ejemplo es el de una contracción peristáltica. Entonces, sabiendo este concepto, podemos decir que todos los movimientos propulsivos, o sea, los movimientos peristálticos en general, lo que hacen es disminuir el tiempo de tránsito. Llamamos tiempo de tránsito al tiempo que media entre la entrada del alimento o del contenido a un determinado sector del tubo digestivo hasta que sale de ese determinado sector. Entonces, el momento propulsivo disminuye el tiempo de tránsito. ¿Por qué? Porque el aumento de momentos propulsivos hace que pase más rápido. En tanto que si predominan los momentos de mezcla, aumenta el tiempo de retención, o sea, el tiempo que va a quedar ese contenido en ese determinado sector del tubo digestivo. Por lo tanto, el tiempo de tránsito aumenta, es decir, que el tránsito se lentifica, se hace mucho más lento. Dijimos que el tubo digestivo presenta también la propiedad de la secreción. En el tubo digestivo encontramos dos tipos de secreciones. Una es la secreción exócrina. Llamamos secreción exócrina a aquella que se vuelca a la luz del tubo digestivo. Esa secreción exócrina puede ser dada directamente por las células propias del tubo digestivo o de las glándulas anexas. En ese caso se vuelcan a través de conductos. Por ejemplo, el conducto pancreático, por ejemplo, el conducto hepático, que es el colédoco. Entonces, esas secreciones se caracterizan por la siguiente generalidad. Están compuestas por agua, siempre en un porcentaje muy elevado, ¿verdad? Ninguna secreción digestiva
tiene menos de un 98% de agua. Y después tiene lo que se llama la materia seca, que está compuesta por electrolitos, tal como vimos al principio, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, que esos son los que siempre están presentes, y también algunos otros como fosfatos, como por ejemplo algunos otros oligoelementos, etc. Después tenemos la secreción de enzimas, que forman parte de algunas secreciones digestivas. Por ejemplo, dentro de las secreciones de enzimas tenemos la pepsina, secretada por el estómago, la tripsina, la catepsina, secretadas por el páncreas, que ya después veremos en su momento un análisis más profundo de ellas. También tenemos otra secreción importante exócrina, o como componente de la secreción exócrina, el mucus, la mucosidad, el moco, que tiene una función preponderante en el aspecto de proteger las mucosas digestivas de la aspereza que puede tener el alimento. Pero además vamos a encontrar secreciones endócrinas, o sea, secreciones que se vuelcan a la sangre o al medio que rodea las células. Así tenemos las llamadas enterohormonas y tenemos también las hormonas no entéricas. O sea, las hormonas no entéricas son aquellas que nosotros ya hemos estudiado en el caso de la endocrinología. Por ejemplo, hormonas no entéricas son insulina, glucagón, son hormonas que se producen en las glándulas anexas del páncreas, pero que se vuelcan hacia el torrente vascular. Y un detalle aparte con respecto a las enterohormonas. Las enterohormonas hoy por hoy son todo un capítulo de la fisiología, no solo la fisiología digestiva, exceden el tema digestivo, porque muchas enterohormonas son también neuromoduladores y neurotransmisores. Y se llaman así genéricamente enterohormonas porque la gran mayoría fue descubierta inicialmente en células del tubo digestivo. Pero posteriormente se descubrió que también otras células que ya no son del tubo digestivo, como por ejemplo las células nerviosas del sistema nervioso central, también producen estas mismas sustancias. Entonces ya el término enterohormonas queda muy limitado, pero se sigue utilizando por una cuestión que ya podemos considerar como histórica. Otra propiedad del tubo digestivo es la digestión. La digestión se puede clasificar como una digestión física o una digestión química. La digestión física está dada fundamentalmente por aquellos procesos que hacen un desmenuzamiento del contenido. Entonces, así tenemos, por ejemplo, la masticación, los movimientos de mezcla y la emulsificación del contenido con las secreciones digestivas, que tienen una función muy importante porque aumenta la superficie de contacto sobre la cual después van a actuar las enzimas digestivas. La digestión química, entonces, se divide topográficamente en 4 sectores. Uno es la digestión luminal, o sea, aquella que ocurre en la luz del órgano. Las enzimas digestivas o el ácido clorhídrico, en caso del estómago, se vuelcan a la luz de los órganos y a partir de allí cumplen una función química sobre el contenido. A raíz de este inicio de la digestión y sumado a la acción de los momentos de mezcla, el contenido se pone en contacto con la superficie de las células del tubo digestivo, fundamentalmente los enterocitos. Entonces, nosotros vamos a encontrar en los enterocitos enzimas que por lo tanto van a dar origen a la digestión de superficie. Estas enzimas están ancladas en el ribete en cepillo de los enterocitos y van a colaborar en que se digieran las partículas a sus elementos esenciales, que son los que van a penetrar en la célula. Entonces vamos a tener allí una tercera fase, que sería la digestión intracelular, dada por enzimas que están dentro de la propia célula intestinal dentro del enterocito. Los principios, así
obtenidos son los principios elementales, o sea, en el caso de las proteínas, los aminoácidos, en el caso de los hidratos de carbono, los monosacáridos, en el caso de los lípidos, los ácidos grasos, por ejemplo, ¿verdad? Esos se absorben por el sistema porte y van a llegar al hígado, en donde se va a cumplir entonces los procesos digestivos a distancia. Entonces, recuerden, acá tenemos una secuencia topográfica que da origen a las distintas terminologías de los procesos digestivos de naturaleza química. La última propiedad que tenemos que considerar en la clase de hoy es la absorción. La absorción se puede dar por un proceso de naturaleza activa, un proceso de naturaleza pasiva o una digestión facilitada. Eso lo veremos entonces cuando toquemos ese tema en la segunda parte de esta clase. Muy bien. Consideremos entonces que siendo tanto las propiedades que están presentes en el tubo digestivo, estas propiedades tienen la característica que se van a dar siempre en forma secuencial y topográfica. O sea, secuencial y topográfica significa que el contenido de un determinado sector del tubo digestivo tiene que reunir determinadas condiciones físicas y químicas para después poder pasar al siguiente sector del tubo digestivo y así sucesivamente. Por eso hablamos de un proceso que es secuencial y es topográfico. Hay una secuencia y hay un lugar físico para cada proceso. Esto implica una regulación que tiene que ser muy estrecha, muy fina, muy importante. ¿Por qué? Porque cualquier disfunción en esta regulación va a traer como consecuencia problemas de naturaleza digestivos, o sea, enfermedades digestivas. Entonces, la regulación de las funciones digestivas se puede clasificar un poco arbitrariamente y solo a los fines didácticos en dos, en una regulación nerviosa y en una regulación hormonal. La regulación nerviosa está, como el nombre lo indica, está dado por los sistemas nerviosos. Entonces, acá encontramos también tres niveles. El primer nivel es el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es llamado por la bibliografía anglosajona como el pequeño cerebro. ¿Por qué? Porque tiene una tal población neuronal que supera la cantidad de neuronas que tiene la médula espinal, por ejemplo, y es un poco inferior a la cantidad de neuronas que tiene el sistema nervioso central. Este sistema nervioso entérico es capaz de coordinar, de regular y de modular todas las funciones que nosotros vimos, digestión, secreción, absorción, motilidad, pero solamente en dos extremos no actúa. Uno es el ingreso del alimento, porque la masticación y la deglución tienen un componente voluntario, y el otro es la última parte del reflejo de la defecación, donde el esfínter anal externo es controlado por la voluntad, o sea que allí no interviene el control del sistema nervioso autónomo. Los otros programas son eh, controlados por el sistema nervioso entérico, lo que ocurre que no lo pueden adecuar al resto del organismo, a las necesidades y al momento por el cual está atravesando ese sujeto. Para ello requiere otro nivel de control, que está dado por el sistema nervioso autónomo, fundamentalmente el simpático y el parasimpático, que son aquellos que van a modular la actividad del sistema nervioso entérico. Y por encima, entonces, del sistema nervioso autónomo, tenemos el sistema nervioso central, que es aquel que va a relacionar al sujeto con el medio que lo rodea, modificando de esa manera la actividad del aparato digestivo. Eso sería en cuanto a la regulación nerviosa. La regulación hormonal está dada por distintas sustancias. Por un lado, como mencionamos antes, las enterohormonas. Pero las enterohormonas también son neurotransmisores y neuromoduladores. Entonces, en realidad, muchas de estas enterohormonas forman o se secretan a través del sistema nervioso entérico o también a través del sistema nervioso central. Pero a los fines didácticos la consideramos dentro de lo que sería la regulación hormonal.
Otro nivel de regulación hormonal son las hormonas propiamente dichas. O sea, nosotros hemos visto cuando vimos endocrinología que ya sea en forma directa, como por ejemplo la vitamina D o la paratormona, o ya sea en forma indirecta a través de modificar de otros procesos, pero todas las hormonas impactan sobre el tubo digestivo de una o de otra manera. Entonces, la regulación hormonal, las hormonas que ustedes han estudiado, fíjense que todas tienen cierta actividad regulatoria sobre la función digestiva. Y las sustancias no hormonales son aquellas que van a modificar, por ejemplo, la contracción. El calcio iónico es el ejemplo clásico, o sea, va a modificar la actividad motora en el tubo digestivo. Dijimos que el sistema nervioso entérico también es llamado el pequeño cerebro. Y fíjense la cantidad de plexos, que son agrupaciones neuronales, que están presentes, una por debajo de cada una de las estructuras que componen el tubo digestivo. Así vemos que existe el plexo mucoso, el submucoso, el muscular de la mucosa, el plexo mientérico, el plexo muscular circular profundo, el plexo muscular longitudinal y el plexo subseroso. Todos estos plexos están interconectados entre sí, pero fíjense que marcamos dos para destacarlos de los demás, que son el plexo submucoso, que es el que está más relacionado con la superficie del tubo digestivo, y el plexo mientérico, que es el que está más relacionado con la actividad muscular del tubo digestivo. Entonces, vamos a decir que el plexo submucoso, que es el plexo de Meissner, actúa regulando la digestión y la absorción, o sea, aquellos procesos que son más superficiales. En tanto que el plexo de Auerbach, que está más en profundidad, que es el plexo mientérico, está regulando fundamentalmente la motilidad del tubo digestivo. Obviamente que estos plexos están interconectados entre sí y a su vez conectados con todos los otros plexos que mencionamos. Entonces, al existir tanta cantidad de neuronas, es obvio que también existe una enorme cantidad de neurotransmisores. Y estos neurotransmisores pueden ser de naturaleza inhibitoria, o sea, recuerden que los neurotransmisores inhibitorios son aquellos que producen la hiperpolarización de la célula. Entonces, entre los más conocidos, por así decirlo, que podemos mencionar, son el VIP, el óxido nítrico, la galanina y el neuropéptido Y. Y tenemos además neurotransmisores de tipo excitatorio. Los transmisores excitatorios, recuerden que son aquellos que llevan a la despolarización celular. Entonces tenemos fundamentalmente la acetilcolina, la sustancia P y las metencefalinas. El primer proceso que vamos a encontrar relacionado con la actividad motora es el proceso o el reflejo de la deglución. Acá, fíjense ustedes, encontramos una característica en el estudio de todos los reflejos, toda la actividad motora y toda la actividad secretora del tubo digestivo, que es la división en fases. Esta división en fases es una división absolutamente teórica. Tengan presente que las fases en general después se van solapando, es decir, encimando unas con otras en la medida que los procesos digestivos se van prolongando en el tiempo. Pero para los fines didácticos es conveniente caracterizarlos en forma separada. La primera fase que encontramos es la llamada fase bucal. O sea, la fase bucal, ¿en qué consiste? Básicamente consiste en la presencia del alimento en la cavidad bucal, donde a través de una serie de movimientos dados por los elementos de la boca y la lengua, básicamente, el contenido de la cavidad bucal se impulsa hacia caudal. Entonces, cuando pasa por la faringe, da origen a la fase faríngea, y cuando llega al esófago, a la fase esofágica. De estas tres fases se considera
que la voluntaria es la primera, la fase bucal. Es decir, el sujeto voluntariamente puede determinar si lo que tiene en su cavidad bucal lo mastica y lo deglute o no, o lo elimina, lo escupe. Entonces esa fase ya no está regulada por el sistema nervioso entérico, está regulado por el central, por el sistema nervioso central y por la parte somática, o sea, la parte voluntaria. Una vez que el alimento penetra en la faringe, ya priva todas las fases involuntarias, faringea y esofágica, que son involuntarias. Igual piense que la duración de cada fase es bastante breve, ¿verdad? Porque al atravesar la faringe le lleva escasos segundos. Entonces, esta es las divisiones que encontramos en el reflejo de la deglución. La parte estrictamente motora la podemos relacionar con la última fase de la deglución, que es la fase esofágica. Entonces, recuerden que anatómicamente el esófago lo podemos dividir en tres porciones. Un esfínter esofágico superior, ¿verdad? Que es un esfínter de naturaleza anatómica. ¿Por qué decimos que es anatómico? Y porque allí hay una musculatura cricofaringia que es la que mantiene un tono, lo mismo que el músculo esofágico, mantiene un tono que está dado por una estructura anatómica, ¿verdad? Entonces hay una estructura, un sustento anatómico que es el que compone ese esfínter. Después tenemos el cuerpo del esófago y por último el esfínter esofágico inferior, que este es considerado un esfínter fisiológico. ¿Por qué? Porque esta zona de presión, de alta presión, solamente está presente en el sujeto vivo. O sea, cuando el sujeto está muerto nosotros no encontramos un esfínter en la desembocadura del esófago en el estómago. Solamente está presente por acción de los neurotransmisores en los sujetos vivos. Por eso se lo llama un esfínter de naturaleza fisiológica. Entonces encontramos el esfínter esofágico superior, que está formado por músculo estriado. Este músculo estriado mantiene una actividad basal de contracción tónica. Recuerden, contracción tónica, que lo mencionamos al inicio de la clase. Y genera una presión que varía de 40 a 80 milímetros de mercurio y está dada por la acción del nervio glosofaringeo y del nervio vago. Entonces, este sería el esfínter esofágico superior. Luego encontramos el cuerpo del esófago. O sea, el cuerpo del esófago tiene una estructura que va a variar de acuerdo a la especie que nosotros consideremos. Pero en la mayoría de las especies, el esófago está recubierto por músculo estriado en su inicio y por músculo liso en los 2/3 finales. Y entonces acá encontramos los movimientos peristálticos del esófago, que son básicamente dos. Uno es la onda peristáltica primaria y la onda peristáltica secundaria es el otro. La onda peristáltica primaria es aquella que está dada por la llegada del contenido hacia el esófago. Entonces ahí se desencadena una onda peristáltica que lo lleva hacia el esfínter esofágico inferior. Entonces, nosotros decimos que la onda primaria es de naturaleza neurogénica porque viene acompañando todo el reflejo de la deglución. En tanto que la onda peristáltica secundaria se origina por los restos de alimento que puedan quedar retenidos en el tubo esofágico. Esos restos interactúan con la mucosa del esófago y desencadenan entonces ondas peristálticas secundarias. Por esa razón las distinguimos de las anteriores y decimos que estas son de naturaleza miogénica. El objetivo es hacer llegar el contenido hasta el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior es un esfínter fisiológico, como dijimos hace un rato. Es una zona de alta presión, su presión varía entre 15 y 35 milímetros de mercurio y tiene la característica que supera a la presión gástrica. O sea que esto actúa como un mecanismo de reaseguro para evitar el reflujo gástrico hacia el tubo esofágico. Se relaja por la acción
combinada de dos neurotransmisores, que son el VIP y el óxido nítrico. La acción de estos neurotransmisores, neuromoduladores, permiten la relajación para que el contenido del esófago se pueda volcar a la luz del estómago. Veamos ahora cómo interactúa, cómo se relaciona el sistema nervioso entérico con el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático y a su vez con el sistema nervioso central. En este esquema vemos los plexos mientérico y los plexos submucosos. Fíjense, el sistema nervioso parasimpático, a través de neuronas preganglionares, hacen conexión tanto con el plexo mientérico como con las neuronas del plexo submucoso. En tanto, el sistema nervioso simpático, fundamentalmente a través de neuronas postganglionares, hacen conexión tanto también con el plexo mientérico como con el plexo submucoso. Y también tienen una cierta conexión con las células del epitelio del túbulo digestivo. Fíjense que los estímulos que afecten la mucosa del tubo digestivo, sobre el epitelio compuesto por los enterocitos, afecta a neuronas sensitivas. Y estas neuronas sensitivas van, por un lado, a hacer interconexión con las neuronas de los plexos submucoso y mientérico, y por otro lado también estas neuronas sensitivas se van a integrar a los ganglios prevertebrales, la médula espinal y el tronco encefálico, llevando la información hacia los centros superiores. Una de las características que presenta el tubo digestivo es esta, el ritmo eléctrico básico. El ritmo eléctrico básico, el nombre lo indica, es una actividad eléctrica que tiene un cierto ritmo, es decir, una cierta frecuencia, y es básica, o sea, se produce siempre. Es la actividad eléctrica, entonces, espontánea, autónoma y miogénica. Esta es la definición de ritmo eléctrico básico, actividad eléctrica, espontánea, autónoma y miogénica. Esto origina las ondas lentas, recuérdenlo, de despolarización en el estómago y en el intestino, en una cantidad de ondas propia de cada especie en la unidad de tiempo. Y además es propio no solo de la especie, sino también de la estructura que nosotros consideremos. O sea, el ritmo eléctrico básico genera una cierta cantidad de ondas lentas en el estómago, otra cantidad de ondas lentas distinta en el duodeno, otra en el yeyuno, otra en el ilion. O sea, no solo es propio de cada especie, sino también de cada estructura del tubo digestivo. Y se origina en las células intersticiales de Cajal. Estas células son las que tienen una función similar al marcapasos del corazón, o sea, del nódulo sinusal o auriculoventricular. Se autodespolarizan en forma autónoma y transmiten ese estímulo al resto de las células que lo rodean. Eso se produce porque en el estómago existe una estructura llamada sincitial, o sea, las células están muy interconectadas unas con otras y responden como si fuera una sola célula. Entonces, este esquema nos muestra el concepto de sincitio unitario y funcional en el músculo liso gastrointestinal. Las células de este músculo liso están interconectadas entre sí por dos tipos de uniones. Una es la unión GAP, que son unión de transmisión de iones, y otras son las uniones llamadas placas de unión que transmiten la fuerza. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la contracción de una va a producir la despolarización de las otras y la contracción del conjunto, ¿verdad? Entonces, el hecho de encontrar receptores, ya sea a neurotransmisores o a enterohormonas en alguna de estas células musculares lisas del tubo gastrointestinal, va a tener como consecuencia la respuesta general de esa estructura.
a través precisamente de esas uniones tan firmes y tan funcionales que existen entre cada una de las fibras musculares. Este es un concepto fundamental, central a tener en cuenta. Esta gráfica representa el acople electromecánico. O sea, ¿qué quiere decir el acople electromecánico? La relación que hay entre el fenómeno eléctrico, que es la despolarización, y el fenómeno mecánico, que es la contracción. En violeta tenemos las ondas lentas. Fíjense que las ondas lentas son ondas que no llegan a alcanzar el potencial umbral. O sea, el potencial umbral, ¿cuál es? Aquel en el cual se produce la despolarización de la célula, y eso uno lo puede ver manifestado en la contracción. Entonces, las ondas lentas no alcanzan el potencial umbral, ¿verdad? Y se dan siempre en la misma frecuencia, que es típica de cada especie y de cada estructura. Ahora bien, cuando sobre estas ondas lentas ocurren fenómenos excitatorios, como por ejemplo la distensión del órgano o por ejemplo la liberación de neurotransmisores excitatorios como la acetilcolina, entonces sobre esta onda lenta se montan estos potenciales en espiga. Los potenciales en espiga superan el potencial umbral y por lo tanto a partir de este potencial umbral superado nosotros vamos a encontrar una contracción, que es lo que se refleja externamente. O sea, vemos que hay un correlato entre la actividad eléctrica y la actividad mecánica. La actividad eléctrica es la despolarización, la actividad mecánica es la contracción. En la medida que no existan las ondas lentas, fíjense que sobre el ritmo eléctrico básico, si no existen estas potenciales en espiga montados sobre las ondas lentas, no vamos a encontrar contracción. Entonces, por ello es importante destacar, por un lado, el ritmo eléctrico básico, por otro lado, los potenciales en espiga, producto de la acción estimulante de neurotransmisores, neuromoduladores o la distensión del órgano, y por otro lado, el reflejo de eso, que es la contracción. Entonces, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente de esta estructura sincitial que es tan fuerte en el estómago, es la estructura donde mejor se manifiesta la estructura sincicial, la respuesta de todas las células como si fueran una sola, encontramos una sola zona marcapasos. Esta zona marcapasos genera un potencial de acción que impulsa las ondas de contracción por el estómago, mezclando y triturando el contenido. Estas ondas de contracción tienen tanto una dirección hacia el antro, o sea, hacia el esfínter pilórico, como transversalmente. Y precisamente en el estómago encontramos un solo sector que funciona como marcapasos, porque este subordina a todas las células a su propio ritmo. Ahora bien, nosotros mencionamos el ritmo eléctrico básico, que como bien dijimos es una actividad puramente eléctrica. Pero también tenemos que distinguir otro tipo de actividad, que es la actividad motora, o sea, lo que se manifiesta como consecuencia de esa actividad eléctrica. Recuerden siempre que los fenómenos eléctricos preceden a los fenómenos mecánicos. La actividad motora en el estómago reconoce dos patrones diferentes. Uno es el que se produce en los periodos de ayuno, o sea, los periodos en los cuales el estómago está vacío. Entonces allí encontramos lo que se llama complejo motor migrante. O sea, no confundir complejo motor migrante con ritmo eléctrico básico. Esto es estrictamente motor, mientras que el ritmo eléctrico es estrictamente eléctrico. El complejo motor migrante tiene un ritmo que se llama ultradiano, o sea, se da en una frecuencia que es menor al ritmo circadiano, que es de 24 horas. Este es un ritmo que tiene una frecuencia más o menos de 120 minutos. O sea que en los periodos de ayuno, más o menos cada 120 minutos, dependiendo de la especie, vamos a encontrar el complejo motor migrante. Y el complejo motor migrante consta de tres fases: la fase 1, la fase 2, la fase 3, y puede existir una fase 4 que es inconstante. Hay libros de texto que la mencionan y libros que no.
describamos las que sí están presentes siempre y que están también presentes en todo el libro de texto. En todas estas fases, tanto sea 1 como 2 o como 3, se produce el ritmo eléctrico básico. ¿En qué consiste la diferencia? En la fase 1 solamente vamos a encontrar aisladamente alguna contracción. O sea, ¿qué quiere decir? Que sobre el ritmo eléctrico básico, suponiendo que sean 5 despolarizaciones por unidad de tiempo, solamente en una podemos llegar a encontrar potencial en espiga y alguna contracción. En la fase 2, mayor cantidad de ondas lentas van a estar activadas y en la fase 3, todas las ondas lentas están activadas, presentan potencial en espiga y contracción. La fase 1 es la que más dura, aproximadamente el 70% del ciclo, el 20 o 25% la fase 2 y solamente el 5% la fase 3. La fase 4 es inconstante, o sea, nosotros acá fíjense que de 1 a 2 a 3 vamos en un creyendo, o sea, aumentando la actividad. La fase 4 en realidad es una fase de decrecimiento, donde empalma nuevamente después con una fase 1. Este ciclo se va repitiendo cada más o menos 90 a 120 minutos dependiendo de la especie. Y se va a interrumpir solamente con la llegada del alimento al estómago. Entonces ya en ese momento estamos hablando de lo que se llama el periodo prandial, o sea, cuando el alimento ha llegado al estómago. Y allí dividimos la actividad motora gástrica en dos partes. Una parte sería la parte proximal del estómago, ocasionándose allí lo que se llama la relajación receptiva refleja. ¿Qué quiere decir esto? La relajación receptiva refleja consiste en que por el estímulo generado por neurotransmisores de tipo inhibitorio, como el BIP y el óxido nítrico, el alimento se va acumulando dentro del estómago en capas, ¿verdad? Se produce la relajación de ese alimento, por lo tanto no aumenta sustancialmente la presión dentro del órgano. Y en el tercio distal encontramos la actividad puramente motora del estómago, o sea, lo que sería ya relacionado con la evacuación gástrica, que la evacuación gástrica tiene una característica diferencial para los líquidos y para los sólidos. O sea, los líquidos prácticamente pasan en forma directa del estómago al intestino. Los sólidos requieren un periodo de latencia, o sea, están un tiempo dentro del estómago para acondicionarse, ya sea en los aspectos físicos, químicos, de pH, de osmolaridad, de consistencia y de tamaño, para después recién poder pasar del estómago al intestino delgado. La característica de la evacuación gástrica es la siguiente: se genera en el marcapasos una onda peristáltica que va cobrando fuerza en la medida que llega al antro pilórico. Cuando llega esa onda peristáltica barriendo el contenido gástrico al antro pilórico, lo que hace es que una pequeña parte del contenido va a pasar al intestino delgado, al bulbo duodenal, pero el efecto total va a ser que cierre el esfínter pilórico. Entonces, el resto del contenido rebota contra ese esfínter pilórico cerrado y vuelve hacia atrás a mezclarse con el resto del contenido que estaba en el estómago. Por eso, esa onda peristáltica tiene una función de propulsión y de mezcla. Cuando hablamos de la actividad motora gástrica, tenemos que hacer referencia al reflejo del vómito. El reflejo del vómito es un reflejo defensivo que el organismo tiene para eliminar aquellas sustancias que puedan ser potencialmente nocivas. O sea que en principio podemos decir que es beneficioso. Ahora, si este reflejo del vómito permanece estimulado durante mucho tiempo, o sea, permanece estimulado en el tiempo, horas o días, entonces ya pasa de ser un reflejo beneficioso para transformarse en una situación patológica que tenemos que controlar. En el organismo, en el piso del bulbo en relación al cuarto ventrículo, existe el centro del vómito. Ahora bien, este centro del vómito es
capaz de recibir aferencias de distintas estructuras. O sea, es importante destacar este detalle. ¿Por qué? Porque cuando un sujeto vomita no necesariamente lo hace porque tiene algún inconveniente en el tubo digestivo, sino que el estímulo puede partir de otras zonas. Analicémoslo. Cuando se irrita la mucosa gástrica o cuando se irrita la mucosa intestinal o cuando hay aferencias viscerales sensitivas, como por ejemplo golpes, dolores, podemos encontrar entonces que se llegan por vía aferente los estímulos al centro del vómito y se desencadena el vómito. También podemos encontrar el vómito, que se presenta un vómito cuando se estimula la zona quimiorreceptora gatillo. Esta zona quimiorreceptora gatillo influye directamente sobre el centro del vómito. ¿Y qué recibe o qué capta, qué sensa la zona quimiorreceptora gatillo? Básicamente sustancias que son tóxicas, que van por sangre, por vía hematógena e impactan sobre ella. Pueden ser, por ejemplo, toxinas, pueden ser, por ejemplo, sustancias que son vomitivas, como la apomorfina, o sustancias quimioterápicas, las que se utilizan para el tratamiento del cáncer, o puede ser, por ejemplo, otros compuestos como la urea o como determinados compuestos nitrogenados que impactan entonces sobre el centro del vómito y de esa manera se produce la respuesta. También sobre el centro del vómito impactan aferencias del aparato vestibular. El aparato vestibular básicamente lo que hace es adecuarnos en el espacio, ¿verdad? O sea, cuando se estimula el aparato vestibular es la típica sensación del mareo. Entonces esa sensación del mareo va a desencadenar también un estímulo sobre el centro del vómito que puede entonces llevar a que el sujeto vomite. Y otras aferencias vienen del sistema límbico de la corteza. Y fíjense que acá el estímulo ya no tiene nada que ver siquiera con compuestos que estén dentro del organismo. El ejemplo clásico nosotros lo podemos graficar con las personas, que es mucho más fácil que con los animales. Cuando nosotros vemos alguna situación desagradable o un olor nauseabundo o, por ejemplo, alguna imagen desagradable, eso se, digamos, procesa por la corteza y a través de la corteza llega la información vía aferente al centro del vómito y entonces frente a ese estímulo desagradable o ese olor nauseabundo desagradable podemos tener como respuesta un vómito. Es importante entonces destacar que el reflejo del vómito no se ve estimulado solo por aferencias viscerales del tubo digestivo, sino que existen también otras posibilidades que son sumamente importantes y que hay que tenerlas presentes el día que nosotros estamos tratando a un animal. Las fases del vómito son tres. La primera fase es la náusea, que consiste en temblores y tialismo, o sea, un aumento de la secreción salival. La segunda fase son las arcadas, que consiste en la contracción de la musculatura abdominal y el diafragma. Y la tercera fase es la fase del vómito propiamente dicho, que es la expulsión activa y retrógrada del contenido gástrico o duodenal. Entonces aquí destacamos que puede estar presente, de hecho lo está, una onda de naturaleza antiperistáltica que va desde el estómago hacia la cavidad bucal. Entonces, este reflejo es muy importante conocerlo porque tiene gran trascendencia dentro de lo que es la fisiología digestiva. La motilidad en el intestino delgado tiene prácticamente las mismas características que nosotros encontramos en el estómago. Vamos a ver que en los periodos de ayuno tenemos el complejo motor migrante muy similar a lo que describimos en el estómago, con las mismas fases y las mismas características. Y cuando la diferencia la vamos a encontrar cuando llegue el alimento al intestino delgado, entonces en el periodo digestivo, en el periodo prandial, porque allí vamos a ver lo siguiente. El ritmo eléctrico básico obviamente no se modifica porque no hay posibilidad que se modifique, pero sí desaparece el complejo motor migrante. Entonces vamos a encontrar ondas motoras que son de intensidad y frecuencia variable. Y además vamos a encontrar
que la coordinación peristáltica es intermedia y se alternan momentos de mezcla y los de propulsión. Los momentos de mezcla son, como dijimos al principio de la clase, la segmentación rítmica o los momentos pendulares. Y los momentos de propulsión son los momentos peristálticos. Entonces, vemos que aquí también hay otra característica que es la presencia de múltiples marcapasos. ¿Por qué pasa eso? Porque en el intestino delgado, esa estructura sincitial tan fuerte, tan importante que había en el estómago, se va perdiendo. Entonces no hay posibilidad que un solo marcapasos tenga influencia directa sobre toda la estructura. Cada marcapaso tiene influencia sobre un determinado sector y a partir de allí pierde su influencia y cobra influencia a otros marcapasos. Y así hasta llegar a terminar con el intestino delgado. En el intestino grueso, el patrón motor cambia sustancialmente con respecto a lo que habíamos visto acá. No vamos a encontrar la misma actividad que hemos visto anteriormente. Y también cambia la nomenclatura. En los distintos textos hay distintas nomenclaturas y por eso nosotros vamos a unificar esas nomenclaturas y resumirlas en estos términos. En el ciego y colon ascendente vamos a encontrar que predominan los momentos peristálticos y antiperistálticos. O sea, ¿cuál es la finalidad básica del momento peristáltico y antiperistáltico combinados? La de retener el contenido. La finalidad es retener el contenido dentro del intestino grueso. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, porque la función básica del intestino grueso es la reabsorción del agua restante, lo que no se resolvió hasta ese momento en el tubo intestinal, se reabsorbe en el intestino grueso para darle la consistencia final a la materia fecal. Cuanto más tiempo esté retenido el contenido en el intestino grueso, mayor posibilidad de reabsorber el agua. En el colon transverso y descendente encontramos movimientos de segmentación o austras como característica. Las austras se llaman así porque dan la misma imagen que las guirnaldas navideñas, cuando uno hace una radioscopía, que es una radiografía en movimiento. Entonces, por eso toman ese nombre de austras. Y en el colon distal encontramos como característica distintiva el movimiento en masa, que el movimiento en masa es un movimiento peristáltico largo. O sea, cuando nosotros hablamos de momentos peristálticos, tenemos que pensar lo siguiente: la progresión del contenido en un momento peristáltico es de unos pocos centímetros, 5, 10 centímetros, no más de eso. O sea, son movimientos cortos. En cambio, el movimiento en masa es un movimiento potente del colon distal que recorre muchos centímetros y lleva una cantidad importante de contenido para llenar la ampolla rectal, ¿verdad? O sea, movimientos en masa hay pocos a lo largo del día, ¿verdad? 2, 3, dependiendo de la especie, 4, no más de eso. O sea, no tiene la frecuencia de los otros movimientos que vimos hasta ahora. Entonces, estos movimientos están relacionados directamente con el llenado de la ampolla rectal, lo cual da el inicio para el reflejo de la defecación. Por eso, lo que decíamos antes, los movimientos en masa son pocos a lo largo del día. Y una vez que se produce el lleno de la ampolla rectal y la dilatación de la misma, se desencadena entonces el reflejo de la defecación. Este reflejo es un reflejo complejo y tiene distintos componentes, que por supuesto interactúan todos en forma simultánea. Pero para su estudio conviene tomarlos por separado. El primer componente que vamos a mencionar es el componente intrínseco. El componente intrínseco se llama así porque está relacionado con el sistema nervioso entérico. El estímulo inicial siempre es el mismo, es la distensión del recto, de la ampolla rectal por el contenido, ¿verdad? Entonces, este estímulo desencadena aferencias sensoriales que van al plexo mientérico. Y la respuesta es el aumento del peristaltismo, lo que se llama reflejo recto-anal, el aumento del peristaltismo, con la relajación subsecuente del esfínter anal interno. Esfínter anal interno.
El segundo componente que tenemos que tener presente es el componente extrínseco. Y básicamente el componente extrínseco puede ser parasimpático, simpático o somático. El componente extrínseco parasimpático está dado por el nervio pélvico, ¿verdad? El estímulo siempre va a ser el mismo, la distensión de la ampolla rectal, las vías aferentes sensitivas que van a impactar, tal como vimos anteriormente, con reflejos cuyo centro está en la médula espinal, y la eferencia es el nervio pélvico que va a producir la contracción de la musculatura lisa y del recto y la relajación del esfínter anal interno. Recuerden esto, siempre estamos hablando de la relajación del esfínter anal interno. El componente extrínseco simpático, como vimos en el esquema, en el dibujito donde estaban representadas las vías nerviosas aferentes y eferentes, en cambio acá la eferencia va hacia la médula y la respuesta es por el nervio hipogástrico. Pero el nervio hipogástrico, que pertenece al sistema nervioso simpático, lo que hace es producir la contracción del esfínter anal interno. O sea, fíjense acá que el parasimpático relaja el esfínter anal interno, en tanto que el simpático produce la contracción del esfínter anal interno. Y por último, el componente extrínseco somático, que ya está dado por la voluntad, las aferencias. Siempre el estímulo se origina por la distensión de la ampolla rectal. Las aferencias en este caso van a la médula y por los tractos medulares llegan hasta el centro, a los centros superiores del cerebro. Entonces allí el componente extrínseco somático hace la eferencia a través del nervio pudendo interno y actúa sobre el esfínter anal externo. Es decir, que nosotros con la voluntad podemos hasta cierto punto regular el funcionamiento del esfínter anal externo. Es decir, el animal puede contener la defecación o no hasta cierto punto manejado por su propia voluntad. Básicamente, entonces, este es el componente o los distintos componentes del reflejo de la defecación. Con esto terminamos la primera parte de la clase, en la cual nos hemos referido básicamente a los fenómenos motores, que, como dijimos al principio, son secuenciales y topográficos. Estos fenómenos secuenciales y topográficos también se van a producir cuando hablamos de las secreciones. Así que tengan presente que muchos de estos conceptos los retomamos ahora en la segunda parte de esta clase.